I am only myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. Forever. Baby, I finally found courage to stand my ground. But if you want me, I'll be around forever. We all make mistakes. We all lose A todos, muchísimas gracias por su asistencia. El Club de Renomecos les agradece a todos la asistencia una vez más. Queremos agradecer a todas las casas comerciales, empresas que han colaborado con nosotros, su colaboración, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Gracias por la atención. Bueno, vamos a ir a lo que importa. La obra de teatro, como ya me imagino que sabrán, se llama Xiano Amoroso, trata sobre la migración y yo querría acordarme y quisiera que ustedes pues, me ayudasen un poquito con ese recuerdo a todos los gallegos que están fuera de sus casas, fuera de su tierra y que se encuentran por ahí. Y a todos ellos me gustaría que por favor les brindásemos un aplauso. Me imagino que también sabrán que la obra está escrita por un autor globense, se llama Carlos Otero Padín, y nada más, no les tengo que decir nada más. Ahora tienen que juzgar lo que van a ver, esperamos que disfruten. Que é o que escoito? Dios mío, pero se é música gallega. Cala, e sonan cousas da miña terra. Non sei se choro, se río, pero a emoción aprieta-me a corxa. Que é lo que te ocurre, abuelo? Parece que estás llorando. É por algo que te hizo o que? Non, fillo, non. O que pasa que oír esta música faime recordar cousas que prometín e non fixen. Pois inda que tarde pa algunhas, gustaríame cumplir outras. Un día marche para longe
sabes que el abuelo ha llorado como un niño cuando fuimos al café del gallego? Pues estaban tocando unos señores de una orquesta de su tierra. Y no veas cómo se puso. Le recordaba todo lo de antes, cuando era un pibe. Me ha dejado cortado. Las ganas que yo tengo de viajar y recorrer el mundo se me han acrecentado. No me queda más remedio que volver con él a su tierra y conocer sus raíces. Muy bien, hijo. Vos y el abuelo tendrán su recompensa. Él podrá cumplir su promesa de regresar con mucha plata. Y claro, y tú de recorrer el mundo. Él mañana mismo comienzo con los preparativos. Porque, si no sabes, hijo, hay un dicho acá, en nuestro pueblo, que dice, vale más regresar de viejo que nunca. Ese dicho me gusta mucho. Cuando el abuelo sepa de tus intenciones, seguro que se pondrá muy feliz. ¡Claro que sí! Él se lo merece todo. No veas tú cómo luchó para sacarnos adelante. Trabajó de lo lindo y pasando, pero que muchas calamidades. Pero, eso sí, a los suyos nunca les faltó de nada. Mira, el abuelo es tan bueno y tiene un corazón tan grande que nos inunda con su amor. Ni siquiera tiene tiempo para odiar a nadie. No tengo nada mejor que decir de él que lo que tú me cuentas. Su peculiar mote dice mucho de su persona. Además, es un apelativo que le viene al pelo a mi abuelo. Jean o amoroso. ¿Qué llamaba por mí? Despierta, abuelo. No veas los que ha dormido. La leche. Contigo no hay quien pueda, mi viejo. Recondenado y rapaz. Eres un liante y a mi hijo debo darle de comer a quien te alejara. Oíste, mi viejo. Ricardito me contó que en el café del gallego... Ya sabía él que este pijamay era capaz de calar la boca. Pero mira, no me parece mal, Ricardito. Menos mal, abuelo. Ya me dabas un susto. Papá, no me preocupé por lo sucedido en el café del gallego. Vos ya sabés que yo conozco perfectamente la historia. Eso es una pequeña tontería. Si querés, tu nieto Ricardito te acompañará en ese viaje que tanto quieres. De acordo, filho. Se vos me apoiades, vos xa sabedes que eu vou. Se non fun antes, foi por culpa de tua nai, que en la gloria este, que como ti ben sabes, era moi celosa. Calla, abuelo, que todo se sabe. Sí, Ricardito, sí. Vos aproveitate mentras podes. Dejadlo ya. Está bien. Vamos a prepararlo todo. Voy a hablar con el señor Quicayo, que él tiene mucho conocimiento de estos viajes. Voy a telefonearle y quedar con él a una hora. ¿Qué os parece? Me parece moi bien. Ademais, es un buen amigo. Ainda que o recondenado sempre anda con trapicheos. ¿Sí? ¿Quién es? El señor Picayo. ¡Uy, no! Perdonad por lo de hombres. Fue un error. Siéntese y tome algo con nosotros. Pues en fin, ¿de qué querían hablarme? Queríamos hablarle de... Le queríamos hablar. Silencio, familia, silencio. Esas cosas las hablo yo.
Señor Picayo, le queríamos hablar sobre un viaje que su amigo Jean y el nieto quieren hacer a la madre patria, concretamente a la Galicia. Uy, ¿y algún lugar en especial? Pues sí, a su pueblo natal. ¿Cuál es para vos el mejor medio de transporte? Es la mejor noticia que me dais. Os voy a preparar un itinerario de viaje en barco y a lo grande. Porque sé que, amigo Sean, por plata, tú no tienes problemas. Por lo tanto, después de ir tantos años, de pasar tantos años sin ir a tu tierra querida, tenéis que ir como un señor, tú y tu pichoncito de miel. Uy, ¿qué contás, tan buena gente? Hola, Claudinita, ¿cómo te va? Ay, a mí de lo lindo. A quien hay que alegrar es a mi viajecito. Déjamelo a mí. No te preocupes, Claudinita, mira. Os voy a enseñar unas revistas que traje donde veis qué hoteles, donde... no, perdón, es que no sé cómo pudo salir esto. Mira, aquí está. Mira qué hoteles, mira qué maravilla, qué piscina. Y hasta hay casinos y todo. ¡Ah! Sí, ya lo tengo visto en ese programa de... En Galicia para el mundo. ¿No es ese, abuelo? Ese mismito. Pero decían de pasar un día por allá. Y nos, si podemos, pasaremos un mundo de... Padre, tranquilo, que vos pasaréis mucho más días. Tú no tienes problemas, Sean. Aunque eres un pillín. Y sigues enamorando a las mujeres. Pero a tu edad hay que tener mucho cuidado. ¡Ay, qué leria! ¿Quién sabe, abuelo? A lo mejor encuentras... ¡Ay, qué lío! Y también, no le jindes más leña al hombro. Bueno, mejor será que me calle. Sí, Ricardito, será lo mejor. Callao. Bien, sigamos. A ver. Es que queríamos ir a un sitio lá. Pues, queríamos a dónde íbamos. Mira. Aí, meu fillo, que quer falar é... Sí, diga. ¿Aló? Aquí no se oye nada. ¿Alguna gracia de alguien? Ha renegado sea el lema. Estas cousas del teléfono Teléfono, abuelo. Se dice teléfono. es igual. Yo lo que digo es que por un fito tan estreitito, pase la voz, no me entra en la cabeza. Calla, calla. Que suena el teléfono otra vez. ¿Sí? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Ah, sois vos. ¿Cómo estás, pibe? Aquí bien. No, es que antes llamaron y no atendió nadie. Dije, alguna gracia de alguien. Sí, aquí estoy con la familia. Preparando el viaje de mi padre y de mi hijo Ricardito a la madre patria. Sí, todo bien. No os preocupéis. Os llamo dentro de un momento, ¿está bien? Chao, pibe, chao. ¿Quién era, filho? Era mi cuñado. El pobre está loco por el fútbol. Él sabe que yo soy de Boca y él es de River y yo no le hago caso. Menos mal que yo lo conozco bien y sé llevarlo, que si no estaríamos discutiendo a todas horas, señor Picayo. Bien, os dejo. He quedado con unos amigos. Chao, abuelo. Ya verás. Lo vamos a pasar de lo lindo. Nos vemos. Chao, filho.
¿dónde íbamos? Ah, sí. Mañana mismo tendréis todo solucionado. Hola. Ay, ¿cómo va la cosa? Te traigo una pastita y también un poco de mate. Ay, mate sí, pero pastitas no, que me pongo como una foca. Pero qué va, Picayo, si vos sos muy lindo. Ay, muchas gracias, Claudinita. Bueno, ahora ya le dejo tranquilo para que hablen de sus cosas. Además, yo tengo mucho que hacer. Vale, ala, gracias. No se merecen, pero sigan. Amigo Picayo, mañana falamos con máis calma, porque estamos liando moito nos palanques. E pareceme que o meu fillo ten que salir. Tenés razón, viejo. No había caído en la cuenta de que quedé con mi cuñado. Bien, no pasa nada. Yo voy también a arreglar lo que ordenamos. Mañana mismo tendréis todo solucionado. Hala. Chao a todos. Chao. Claudinita, hija. Chao. Por Dios, señor Picayo. Decirle que la quiero. Ay. Bien, padre. Yo voy a hablar con mi cuñado a ver qué me quiere. ¿Está bien? Chao. Chao, fillo, chao. Abríjate bien. Puedo encender a radio, que hay por ahí. Déixeme darlle un pouquiño máis de voz. Qué bonita canción estaba sonando en la radio. Es verdad, muy linda. ¿Cómo está mi viejito? Casi que estoy en la gloria. Ah, no será para tanto. Que fora la voz desa caballera. Abuelo, abuelo, te traigo buenas noticias. He conocido a un señor de la Orquesta Gallega. Chico, me ha contado cosas lindas de tu tierra. Y que cuando vayas la vas a encontrar muy, pero que muy cambiada. Me ha enseñado unas fotos y me las ha dejado para que la vieras. Mira, abuelo, ¿qué te parece? Son preciosas. Y este hotel tan grande que hay aquí, también es de mi pueblo. Bueno, está en la isla de al lado, que al parecer le une un puente. ¡Ay, sí! Ya me lo parecía a mí.
¿En qué marcha con todo ese hombre? No te puedes imaginar, abuelo. Me presentó a su hija. Oh. Chico. ¡Qué guapa! Cosa linda. Me dijo también que su madre es viuda y que fue novia de un chico que emigró a la Argentina, como tú. ¿Cómo se llama esa mujer? Me dijo algo así como Carmiña la de... Carmiña... No sería de Roque. Esa misma. Ay, Dios mío, qué vida esta, miña. Qué bueno. Mañana quedé con él y con su hija para hablar más cosas. También me dijo que van a recorrer toda Argentina, tocando por distintos sitios, y luego vuelven a España. Parece que te veo muy ilusionado. También a ti te entraron ganas de ir a España, Ricardito. Ya lo creo, abuelo. Desde que conozco a esta chica. ¿Quién sabe? A lo mejor hacemos pareja y todo. ¡Qué tormenta se avecina! El cielo está tan negro que da gusto estar en casa. Ricardito, hijo, ve al trastero y trae leña para encender la chimenea. Al momento, mamá. ¿Quiere que la encienda yo? No, hijo, no, porque vos me manchás todo el salón. Mamá, para ti nunca voy a ser mayor. Y tú justo, sacate esa ropa. Ahora te traigo la bata y las zapatillas. Gracias, Claudinita. Y pronto estará la comida. ¿Sí? Carabe. Ricardito, cariño, cuando acabes con la leña, pon la mesa. Y... Claudine, ¿qué tenemos hoy para comer? Ay, tu comida preferida, abuelito. Cordero a la brasa. Pues sabes, ahora ya vou tendo fame. Y yo lo mismo, abuelo. Bueno. A ver, ya que estamos todos reunidos en familia, escoitadme un momento. Quería decirvos unha cousa, a ver lo que vos parece. No vos pongas trágico, mi viejo. No tenéis por qué. No debéis darnos ningún tipo de explicación. Non, home, non sixas por aí, que non é unha cousa mala. Quería decirvos, pero escoitarme, quería decirvos que el outro día estuve no notario e non é porque tenjan medo a morrer, non, é para que todo quede bien arreglado. Porque al facer un viaxe tan largo, nunca se sabe lo que pode ocurrir. Abuelo, no penses en eso. Hay que ser más optimista. Así se fala, que carallo. Ai, perdón, que non me di conta de que había roupa claré. Oíste, mi viejo. Tranquilo, que acá ya todos somos mayorcitos. Así me gusta a mí, ver a mis muchachos alegres y divertidos. Vos hai de contar un conto que me sucedió cuando era un rapaz. Mas no, ¿Qué? ¿Otra batallita de las tuyas, abuelo? Dejadlo tranquilo, que se desahogue. Además, no viene muy bien de entremés. No se metan con mi viejo que la tiene conmigo. non le fagas caso, Claudinita, que a estes dous les afeitou ben. Ride, que mal me de rir eu. Así a todo, mira que son. Hola. Caralho!
Ai, encended unha vela, que... Encended unha vela. A seguir a luz. No creo que dure mucho. Tiene razón el abuelo. Tiene razón el abuelo. No es esa cosa de las megas que se revelan a saber que va a volver a su tierra. Cállate, hijo, no hables tonterías. Dejarlo que fale de eso. No me importa. Porque ahora no sé si las hay. Pero antes, a verla las sabía. Y vos voy a decir mal. Las sabía vos y las sabía malas. Tanto era así que para sacarlo el mejallo teníamos que ir a junto a la bruxa Curuxana, una mujer que aparentemente no parecía, pero era más de marmas tomar. Por eso vos dijo que... Callá, padre, callá, que parece que dejó de llover. Y ya vino la luz. Qué bien. Así podremos cenar tranquilos. Ricardito, venga, ayúdame con la cena. Sí, mamá. No sea que venga la bruja esa. Condenai, rapaz, non le ten medo a nada. Claro, ele é de outra xeneración. Mi viejo, vos ya sabés que los pibes de ahora tienen otra mentalidad. Van más directos a la verdad. No andan con macaná como andábamos nosotros. Y eso lo digo por mí, porque en tu tiempo sería distinto, digo yo. E falar ben, se eu che contara... Contá, que vos ya sabés que a mí me gusta conversar con vos. Pois... Porque vos sabés que tu vida no fue precisamente fácil. Agora mismo, me acordo que andando yo al mar con tal Siño Manuel, moi bo home, por cierto, yo al principio me mareaba moito, pero moito. Bueno, pero vamos al caso. Salindo unha mañá en cedo, inda el sol non despuntara e a luna estaba dormida, eso sí, era unha mañá endexiada. De pronto, ai, mima, levantouse un revelés que hasta las frieiras queimaba. Bueno, como che decía, atracamos la dorna, collemos la carnada, el pan de millo, la bota del viño e os pitillos. Bueno, os pitillos por Siño Manuel. Padre, contás unas cosas que dichas así parecen poesía. Pero, ¿qué pescabas con la carnada y la ciada? La carnada son unas lombrices que allí le chamamos miñocas. Y sirve, depende de lo que vas a pescar. Pero sigamos el conto. Estando na isla de Sálvora, ao abrigo dunha nortada, alá polo Conde Abade, non nos foi posible cruzar el canal. Estábamos cargados de sardiña a tope. Bueno, izamos la vela, aproveitando el ventiño del este, que non levaba a cara al mar. Al llegar a la altura del Conde Fora, ¡oh! Ya me empezaba a marear. Te dijo que era una cousa por demais. E al chegar a Pombeiro, ai, mamá, tuve que saltar en terra firme. E ali xa me encontraba un pouquiño mellor. Estuve toda a mañá hasta que veu por min el patrón de la dorna. Despois de comer un cacho de pan de millo e ver unha fecha de viño, xa espabilei un pouquiño. Acórdome que unha vez andando eu aos puntos con o Siño Manuel. Ai, que día, ai, mi madre. Estaba Siño Manuel sentado na tilla aguantando nos rebos. Eu sentado no cufete. Aquel día había pulpos a más, hasta nos comían. Inda ben, no botábamos las pautadas abaixo, xa se lanzaba o cangrecho.
tomamos pulpos a maso, como se di acá. Le dimos como dentro de un jorro. ¡Xusto! Bríndale más leña al lume, que se está pasando. Tienes una voz tan dulce y tienes una jota que ya dan ganas de bailarla. Prepárense, que vamos con la comida. Sí, claro. Abuelito es chiquito, que una casa en la mar, reflejo en la laguna, que parece agua de sal. El patrón de tu barquito, cuando jugaste al azar, quisiste ser marinero, capitán en alta mar. Abuelito, abuelito, adiós pampa querida, me voy hasta Malverde, queda ahí mi corazón. Abuelito, abuelito, te recordaré siempre, tierra linda y querida, ahora mi tierra voy. Abuelito, cuando llegues a tu España recuerda que también hay marineros en los ríos del Palmar, de tormentas pero hay rocas, cataratas de cristal, donde llora el río Plata antes de llegar al mar. Abuelito, abuelito, adiós pampa querida, me voy hasta Malverde, de ahí mi corazón. Abuelito, abuelito, te recordaré siempre, tierra linda y querida, otra mi tierra voy. Pero mira, pai, meu irmán, é que se non me llega non creo. Cala, mujer, que ya nos atopamos acá. ¡Qué barcos más raros! Si parecen monstruos. Ai, non dijas eso, home. Sonche, batea. ¿Y qué son bateas, abuela pura? Arbateas? Arbateas, sonche, flotadores de madeira ou de ferro que unidos así con lijas de madeira sirven de criadeiro de chillón, de ostra ou de avieira. ¿Y avieiras? Ay, arremesados el show de papá, que sábelo todo los días. No le hagas caso, pura, que si no te va a enrollar con tantas preguntas. ¿Qué quieres, mujer? Es un pibe muy larafeta. Non te preocupes, meu irmán, que os rapaces sonche todos iguales. Mirade, mirade que vista desde esa ventana. E de ver los dous, e de ver. Unha vista... ¡Qué vistas! Y qué simpático son los nombres que le ponen a las embarcaciones. Ahora mismito estoy viendo cómo cae la noche. O que, o? Era vostede, non? No, abuela pura, es el nombre de un barco. Ah, Y por allá llega otro. Espera que enfoque bien los prismáticos. ¡Oh! Sí se llama como yo, Ricardito. ai, sí. Aquí os nombres sonche moi axeitados á xente. Inda que agora xos hai modernos que lle poñen nombres de películas e todo. Sí, Ramona 2, Mistoro 3, hai moitos. Abuela pura, eso no es el nombre de películas. Será Rambo 2 o Misterio 3. Seguro? Bueno, é igual, que máis dá? Nos meus tempos, todos eran nombres de mulleres ou de vilas, tales como Carmiña, Ribeirana,
Abuelo, eso me suena. ¿Qué rapaz este? ¿Es listo? ¿Cómo lo sabes? Hay que tener miedo. Igual que al lume. Sí, abuelo, disimula muy bien, pero ya se te ve el plumero. Y eso, que no viste a quién tú sabes. Bueno, deixade de falar os ausentes, para que nos enteremos los presentes, que non sei de que vai o conto. Péntalo por mí. Maruja, Conchine, Rosina de Secundín. Pasare, o meu irmán xa, que venda Argentina. Xan, amoroso. Oh, Firmino, pero pasade, non teñades vergonza. Ai, Xan, que ben te encontro. Parece que non pasaron os anos por ti. Dijo yo es muller. Sin que dejades de broma. Está che feito, moço. Quem estades lindas. Não é patán. Quem estades lindas. Sodes vos. E com essa roupita de agora. Muito mais. ¿Qué? ¿Y a mí no se me presenta, abuelo? Recondenar, rapaz, sí, a mí sí. Aquí se topa mi nieto, Ricardito. Moito justo. Es un rapaz moi guapo. Encantada de conocerte, Fiji. Ay, qué mociño más feito. Si tivera 15 anos menos. Fala por ti, que a mí chejábame contés. Ai, quen tamén foi a Argentina? Foi che a neta de Carmiña de Roque. Sí, felicidades. Sí, ya tengo el gusto de conocerla. Ay, por fin. Dice que canta nunha orquesta das da Jor. Xa dende pequenín daba justo ir a cantar. É que ben se arregla. Arreglase moi ben. Pero xa ela ben guapa, por cierto. Pero falar xa! Que vos cando empezades, non hai que vos pare. Empezades no cruce e acabades no muelle centella. Pornos unha conduta que nin que nós fóramos do monte. Bueno, mujer, hay que saber levar la broma. El hoxe é así. Pero, mira, ¿qué me contades del pueblo? Ai, agora o pueblo está che moi cambiado. Non hai máis que mirar por esa ventana. E xa se ve que todo é novo. Ay, sí, eso es verdad. En esas casas, aí embaixo, o mar antes chegaba ás pozas. Era unha miseria. Sí, eu recordo que para cruzar a zona da Ribeira había que ir en jamel. E esas cuadras que se ven agora, desde el puente, aí todo eran silveiras e lagunas. Ti dis que son cuadras, pero para nós é a calle máis famosa, que lle chamamos a 14, porque aquí xa facemos como alá en Nueva York, que dis que todo vai por número. Tiene razón, mujer. Acá no es como allá. Acá las cuadras son las casas de los porcos que antes le llamábamos cortellos. Abuelo, parece que te sentí decir porcos. Sí, hombre, sí. Porcos en Galicia son cerdos, pero dos de lamber, La verdad, me lo paso pipa al escucharles. Calad un momento, que me parece que chaman á porta. Tere, soy yo, felicidad.
Vos es la moza que foi a la Argentina? Hola, señor Juan. Encantada de conocerlo. Su nieto ya me contó muchas aventuras suyas y las ganas que tenía de volver a su tierra. Por eso me alegro mucho de tenerlo entre nosotros. Gracias. Bienvenido, Ricardito. Espero que lo pases fenomenal entre nosotros. Ya vos dixen que as pasas, aparte de ser guapilla e fina, é lisa como os allos. Bueno, claro, o andar polo mundo adiante, conocer a tanta xente, tamén axuda, tá? Nin que o digas, muller. Así chea. Fijaros, que vou para o señor Juan. E tamén Maruja, sempre facendo de casamenteira. Pero deixo os rapaces en paz, que xa sabrán eles o que teñen que facer. Gobernadeiras. Sigan, por mí no se preocupen. Felicia, ¿por qué no salimos a dar la vuelta? Me parece muy bien. Y así además te enseño el pueblo. Bueno, xa. E non me preguntas nada polo teu amor de rapaz? Porque non me dirás que non te acordas. Fai favor. E deixo, que ainda acaba de chegar e xa estás amolando. Tamén é verdad, non tendes consideración ninguna. Deixémolo repousar un pouquiño, home. Despois, todas queredes saber. Pois sí, a verdad. Que queredes que vos diga? Vos xa sabedes que eu... Tranquilo, Xan, que non xo comprendemos. Xa falaremos máis adiante. Pues, Ten moita razón tua irmán, ainda acabas de chegar, e xa te estamos comendo a figura. Pero deixade en paz! Xa te diremos que tens toda a razón, muller. Bueno, tranquilas. Ai, veña, fijámoslo conto. A ver, veña, se salimos por aquí. A ver, que tomades? Bueno, muller, por nós non te preocupes, e por nos calquera cousa, que somos de Bodente. Ala. Veña. Unhas galletiñas e un pouquiño de jerez. Ala. Si queres agua. Muller, si tes, como unha mezclada. A ver, paticaña. Veña. E despois xa se ve o mundo moito mellor. Dillo a Maruja que ela desto moito sabe. Xa, arrímate aquí á mesa con nós. con vos. Cojo na silla, mas certo. Eu xa lle dixen a meu irmán que para esas cousas, ainda por riba fai tantos anos, é mellor falar con Don Edelmiro, porque o cura sempre sabe máis que nós. Ademais, aquí xa están vergonzoso e non hai que nos faga cambiarche. Home, eu... Que queredes que vos diga? Eu quería ver a Carmiña, pero hai tantos anos que ahora ella tendrá su vida organizada. E ademais, nin se acordará de min, digo yo. Ai, pois non dixas tanto, que eu ben sei que ela sempre está a falar do seu querido Xan, o amoroso. A pobre da muller. Agora tamén, case que está sola. Dende que lle morreu o home, e o fillo se lle casou. Son as cousas da vida. Muller, non dixas eso. Total, a súa neta coida como se fora a súa nai. E moi ben, por cierto. Eso é verdade, eh? A rapaza é unha bendición do Señor. Bueno, mirad, eu vou á casa de Don Edelmiro que lle teño que encargar unhas misiñas. De paso, falo con el, a ver que lle parece. Que me dicides? Parécenos moi ben. E
Xa, que dis? Yo también digo que sí. Sempre que non haixa ningún problema. Vos xa sabedes que eu quería ver a Carmiña. E así se lo podedes decir. ¿Quién anda por ahí? Agora mismo estábamos a falar de usted. Él iba a ir ahora mismo a súa casa a falar de unha cousa que aquí, entre nós, parecenos un pouco delicada. Usted verá. A ver, un abrazo, hombre. Un abrazo. La de cosas que habrán pasado. ¿Cuántos años sin ver? Bueno, hombre, bueno. Pues te encuentro hecho un chaval. ¿Pa' qué vamos a mentirle? A mí, eso de poner los pés aquí en el pueblo, me sacó 30 anos de enriba. Pero mire, don Edelmiro, eu quería decirlle que... Cala, xa! Que fale túa irmá. Que sempre sabe mellor o que ten que decir de Juan. Sí. Ten razón nosa Maruja. Pois, él, home, bueno, don Edelmiro, usted, penso que xa sabe algo, non? Sí, algo sé, pero... Cuenta. Pois, verá, claro, él non se atreve a ir a xuntar a súa antigua novia. Claro, si usted nos pudera botar unha man, porque para estas cousas o cura sempre é o cura, pois nós agradeceríamos moi. Bueno, eso no es difícil. Ya buscaré la forma de que se encuentren casualmente. Y a lo mejor tenemos suerte. Bueno, hombre, bueno. Pues mira que me das un alegrón. Y ya verás, tu regreso dará mucho de qué hablar en este pueblo. Bueno, nós xa nos vamos. Que así falan máis tranquilos. Ata lojiño a todos. Bueno, Xan, eu tamén me vou que teño que ir un momentiño ás compras. Pero veño rapidinho, Ou queredes que vos faga alguna cousiña? Xan, ofrécelle algo a don Edelmiro. Pate tranquila, mujer, que nós ainda tenemos moito de que falar. Ben, nada. Así, Conchita, Maru, hasta outro momento. Ya lo veremos. Cando ti queiras xa. Adiós, feitito. Hala, ¡Ir con Dios! Id con Dios y no deis mucho a la lengua, sobre todo de este tema. Non se preocupe, don Edelmiro. Que esto queda aquí entre nós. Home, faltaría máis. Bueno, que así sea. Ala. estas mujeres les son el demo. Arréglenche ou desarréglenche. La vida en un tristras. Ni que lo digas, Sam. Ni que lo digas. Tienen un pico muy bien afilado. Bueno, vamos a buscar la forma de que el encuentro no sea violento, ni para ti, ni para tu querida Carmiña. ¿Estás de acuerdo? Don Edelmiro, yo me topo aquí para atarme a sus normas, no faltaría más. ¿Qué te parece la idea de que venga a merendar ella con su nieta, con la disculpa de que tú y tu nieto queréis hacer una pequeña fiesta con la familia y amigos? Me parece perfecto. Hasta le puedo decir que es de cumpleaños, porque se da casualidad que cumplo para semana que ven. ¿Ah? Pues muy bien, muy buena idea, estupendo, Sam. Y si no es mucho preguntar, ¿cuántos cumple? Don Edelmiro, ya no me acuerdo. Ya
perder la conta. Pero me parece que unos pouco máis que a usted. ¿Tanto? Pues no los aparentas, amigo mío, no los aparentas. Bien, no te preocupes de nada. Déjalo todo de mi cuenta. Y ahora he de marchar porque tengo que atender unos asuntos de la parroquia. Pero estaremos en contacto. Hala, hasta luego. Sí, Fabián. A ver, hija. Sí, soy yo, Justo, tu hijo. ¿Cómo estás, viejo? ¡Oh, pillín! Mira casualidad, me cogiste a mí solo, por causa del mismo. Estaba en casa a botar por fuera. Estaba lleno de sed. Pues muy bien. Mira, ya dile a Ricardito que lo llamo en otro momento. ¿Está bien? Bueno, pillín. ¿Cómo estás por ahí? Aquí, todos bien. Vos ya sabés, lo peor, Claudinita. Ella llora todas las noches añorando a su hijo Ricardito. Pero yo le digo, Claudinita, no vos preocupás, que está como en la familia. No le pasa nada, está muy bien. Dile que esté tranquila, hombre. Que aquí es como si estuviera ahí. Mire, todo aquí va muy bien. Sobre todo por la parte de Ricardito. Está bien, bueno, dile que llamaré en otro día. Chao, padre, chao. Bueno, pequeño, bueno, chao. Condenada para... A ver, hija. Soy yo, abuelo. ¿Le dices a la abuela pura que voy a llegar un poco tarde? ¡Va! ¡Ay! Pues, mira qué pena. Acaba de llamar ahora mismo teu pai. ¿Y no va a volver a llamar? Sí, hombre, sí. Dentro de unos días, y luego. ¿Para qué me llamabas? Que yo no me acuerdo. Era para deciros que voy a llegar un poco tarde, porque estoy con unos amigos de felicidad. Me están enseñando el pueblo. Y luego iremos a su casa a conocer a su abuela. Venga, ya te contaré. Ah, pájaro. Ven con coisa niña, Está del moi. Adiós, filho. Chao, abuelo. Coño! Já se facía tempo que non vía eu estas fotografías. Home! José, sí. Moi bo amigo, por cierto. Tamén está a nosa pura de pequena. Eu que casi non me conozco de rapaz. Mira que ben estamos todos. Eu, Cumercín, Manolo, Pepiño Rixóns, le chamábamos así, porque cando se mataba el porco non quería comer máis que rixóns. Rosiña, Conchita, Maruja, tamén está Carmiña de Roque. Que feita era. Que tempos aqueles. Xan, Xan. Xa estou aquí. Pasa, miña irmán, pasa. Que novedades traes? Conta, conta, que ya sei lo que me vas a decir. Non. Oíste? Non é como ti pensas. Pero, pasa algo que me temo.
encontrín algúns amigos e coñecidos teus de antes. Ai, sí? Sí, home, sí. Pero estate tranquilo, que te vexo moi nerviudo. Mira, van a vir a verte os teus compañeiros. Bueno, algúns deles. Manolo, Gumersindo e outros máis por aí. Pois agora mismito estaba contemplando eu esas fotografías e lo que son las cousas. Parece que nunca salín de acá. Ai, Dios mío, como está este home? Tes que animarte, e moito, porque dentro de moi pouco vas a ter unha sorpresa moi grande. Ti dirás, miña irmán, que Dios te oiga, San Martínseño querido. Te he ido a ofrecer unha vela tan grande como yo. Non ha de facer moita falta. Ademais, ainda que eu non fale, o mellor, que máis falan? Son os veciños. A min eso non me importa, ya me conoces, pura. Cada uno que fale lo que queira. Pero mira que estás cambiado, meu irmán. Quen diría, estuve ti fai anos? Antes eras moito máis vergonzoso. Mima, ainda me acordo cando pasabas por diante de Carmiña. Volvías de 1000 colores, encarnado como a grana. Non me digas que non, Non había ser pa tanto, pura. O que pasa que un día marchei para lonxe pensando que era o mellor. E yo creo que me equivoqué. Ai, non dijas eso, por favor, non o dijas nin en broma, Mira, o mellor para ti o irte para Argentina. Porque onde si non habías de adquirir ti tanta cultura e tanta riqueza como alá, meu irmán, meu irmán. Puriña, yo non falo desas cosas tan superfluas, tan insignificantes, tan vulgares, tan... Bueno, home, bueno, fala xa, que mismo me parece que estás a falar en chino. Ou cando salen eses soniños nas películas de Tarzán. Vai, te dai batica la cabeza, déixame en paz. Bueno, mujer, me voy a la fiesta. Ai, te me vai. Dos, tres. Sí. Pura, xa. Bueno, piquiño, bueno. Pero ti me usas. ¿Te parece que rabé? Mírale pa él. ¿Cómo sabe contestar cando quere? Total que non di nada. Yo mataría por cualquiera. ¿Te parece que trae falta de comer región? No. El ojo, ¿querías hablar con él? Non veño pouco. Eu soñe de cara da xa. ¿Qué será o que quere esa meija? Non quererá botarlle un meijallo a meu irmán, non? No, creo que no. Si fui ali a súa casa para falar con él.
xa che tiña o gana de ver daquela escapaste, pero desta non sei se escaparás. Que tal, Curuxana? Como vos atopás? Eu atópome ben, moi ben. Dixo eu que saltará á vista. Xa lo vexo, xa. E quen é esta chica tan cacho de chica que vos acompaña? Eche, miña filla Robustiana. Non me dirás que non é feita. Andan os mozos, todos tras dela. Pero a rapaz, inda hoxe por hoxe, pode escoller. Xa lo creo. Non fai falta que o dixas, oi? Hola, señor Juan. Tenía muchas ganas de conocerlo. Aquí, mi madre me presentó como Robustiana, pero a mí todo el mundo me conoce como la Bella Otero, por la Bella Otero. Ai, mi madre, que mundo. Mira, se non fora, porque sabes que sempre che fixo moi ben, non intentaba que quero facerche. Pero a un amigo como a ti, o que sea, sempre no bo sentido da palabra. Oíste, Curuxana? Non vayas a botarlle un meijallo a meu irmán, Porque xa falamos de esto con Don Enemillo. O cura! Sí. O cura pa estas cousas non serven, muller. Estes asuntos sei amarralos eu moi ben. A lo mellor tiene razón, pura. Porque ela, por moito que diga a xente, sempre me mirou con moi bo ollo. Di que se non lle fagas caso. Ven, senta aquí comigo. ¡Qué buena que estoy! ¡Qué buena que estoy! ¡Qué buena que estoy! Mami, ¿me vas a decir lo que se va a llevar la próxima temporada? Contrólate, Robustiana. Contrólate. Voy a comprar la Marie. Antonio, ti dime o que salga. Se a vos ou non. Está ben xa, pero estate tranquilo e sed. Eu aquí vexo plata, moita plata. Pero deixa a plata, muller, e vai co asunto que nos interesa. Ela falache así, porque sempre lle pode caer algo por seu regazo. Ti ben sabes, pura, que eu non che son desas. Ou pensas que son como algunha das túas amigas, que conta to que non existe? Has renegado ben, has renegado. Pois sí, como che contaba, salenche moi boas cartas. Exige a plata. Outra vez. Ai, xa, a ti querenche moi ben. Pois mira, todo se arregla de moi boa forma. Ainda que eu vexo aquí algo que non sei se debería decir. Ti, muller, ti. Estamos impacientes. Eu aquí vexo bodas. Ei, outra boda. ¡San Martín! ¡San Antonio! ¡San Jacob!
todo. Outro día explico. Eu digo-te que vexo boda, pero vexo unha boda de rapaces novos. Ainda que ti xa tamén te rexuntas. Ah, pero... Non hai pero que dar. E máis, ti e Carmiña idevos juntar. E quedades moi ben casados. E os rapaces que vos sabedes van casar. E van ser moi felices. ¡Qué alegría me das! Para que luego digan que no hay mejas por... Porque yo sea de aquí, pero lo que tú dices es verdad. Tanto este pueblo como todos los de la comarca son muy bonitos. Tienen un encanto especial. Ni que lo digas. Tú sí que estás linda. La verdad, desde que te vi por primera vez en Argentina, sabía que me iba a enamorar de vos. Ay, ¿pero qué dices, Ricardito? Mira que puede venir tu abuelo y no me gusta estar haciendo estas cosas en tu casa. ¿Qué dirá tu familia? No te preocupes, mi piba, que sé por mi abuelo. Él no se va a asustar. Él es un mujeriego. Y a su edad. Entonces, ¿qué me quieres decir, Ricardito? Que de tal palo tal astilla. No te vayas a pensar que aquí las chicas somos cosa fácil. Cuando una se enamora de un solo hombre. Y ya te digo, me gustaría saber tus intenciones. Pues que... Calla, calla, que si me hablas así me ofendes. Tú sabes, mi piba, que yo estoy loco por ti. Y todo lo que te digo me sale del alma. Y es porque te quiero, felicidad. me gustaría que fuese cierto. Lo es, mi amorcito, lo es. Entonces, ¿no es verdad que te gusta la hija de la Curuchana? Esas son macanas que dice la gente. Pero tú no debes hacer caso a esas tonterías. A mí no me gustaría que eso fuese cierto. Y menos con esa lurpia que parece que anda embrujando a los hombres. Claro, como ella tiene buen tipo y es tan coqueta. Y además siempre lleva la ropa, que parece que no la lleva. Yo ya me entiendo. Pero si solo estuve un momento con ella y nada más que hablamos. Bueno, luego fuimos al cine y a tomar algún bar. ¿Y te parece poco? Y además, me dijo mi abuela que la bruja de la madre se la quiere meter por los ojos. Te digo que no hay nada de eso. Yo te quiero a ti y todos los demás no me importa. De verdad, Ricardito. Claro que sí. Ojalá que nuestro amor sea aún más duradero que el que mi abuelo siente por tu abuela, la señora Carmiña. Ojalá. Es que fue a primeira vez que estou cunha muller. Tiña razón, don Edelmiro. Las cosas del corazón non morren nunca. Pero si mismo parezco un rapaz. ¡Ja! Si me veo meu neto, poma pan pedir. Sempre me di, regálate, abuelo. E agora, xa falo solo. Reláxate, Xan. Xan, no me puedo creer. Ay, Dios mío, pero de verdad, ¿eres un meu Xan? No puedo creer que sea cierto. Cierto, Carmina. Son yo. E aquí estou. Un pouco máis deteriorado. Pero moi ilusionado.
Carmiña, eu... Non dixas nada, Xan. Déixame verte ben, para poder crelo. Tiñan razón as miñas amigas. Estás feito un chaval, sí, señor. Dá justo ben. Bueno, non ha de ser pa tanto. Que me estás linda. Eres ti. Tiña tantas ganas de verte que non podía aguantar máis. Xa. Pero agora al verte, eu quero contarche todo cuanto me sucedió. Pero agora al verte, xa non sei o que dejo, a trojalla se me la jorxa. Dime, Xan, meu amor, dime, pero que sea de corazón. Carmiña, miña reina, te lo diciré en esta canción. Y si hay que cantar, cantaré. Atopei o meu amor a voltar de tantos anos, non pensei en que xamais xurdir como os pinos mansos mesturados entre flores silvestres de mil colores. Carmiña, querida, tanto te recordei en silencio a cantidad de anos e de cousas que pasaron pola miña cabeza. Volve, Xan, volve, pero cos anos un vaise facendo cobarde e el tempo pasa sin esperar por nós. Espero que me comprendas. Meu Xan querido, eu que che vou a decir? Tes que perdonarme todo cando te fixen sufrir. O miño de Dios, daquela matástesme. Pero bueno, Xan, de mozos todos cometemos errores. O que conta é que hoxe volvemos a estar xuntos. Cierto, Carmiña, non quero que te me poñas triste. Eu viñe para alegrarte e non para poñerte triste. Ti pensando que menos a morte todo tiene arreglo. Por eso quero estar
junto a ti, para querer, para cuidarnos un outro. Por plata? Non ha de ser. Ti non te preocupes e ponte linda para mí. Ai, Santa Riciña querida, como ven este home. Sigue sendo un piquiño de ouro, Xan. Os anos non pasan por ti. Jesús, que cousas ten a vida. Quen nos iba a decir a nós que estas edades íbamos a recordar as cintas de namorar? Miña paruliña, eu... Non tes vergonza ninguna, Xan. Mira que anda xente por aí. E a min dame moita vergonza. Non vayan vir os nosos netos e nos vexan. Calda, muller, non te asustes. Meus santiños queridos, mesmo me parece que nos estou vendo a nós cando éramos mozos. Claro que os de agora saben máis caletes, en todos os sentidos. Ti xa me entendes, verdad, meu Xan? Claro que te entendo. Agora, la juventud é máis moderna que nós. E non dixamos nada porque xa lo saben todo. O meu neto é tan fillo que a min pode mandar inda que esteche de rei. E listo, como as pesetas. Xan, o amoroso, non fai falta que o xure. Ten ben a quen parecerse. Bueno, eu tampouco me podo queixar, porque a miña netiña Felicidade éche un primor. Díjoche que é boiña que dá justo. En perfeita non dixamos. Salta a vista. Ya la con eso. Sí. Cando... Mire, o meu neto, mire ese chico, o meu neto, Ricardito, ten moi boa intención coa tua neta Felicidade. Eu penso que hai boda pa pronto. Ai, Dios mío, que cousas dis, meu home. Mira que, como a quen di, ainda se conoceron onte. No, que va? Ya se conoceron cando a tua neta foi a Argentina a cantar na orquesta do meu filho. Pois eu non che sabía nada. Claro, a verdade é que ela éche moi reservada. E seguro que non me quixo decir nada pa que fora unha sorpresa. Xa ves, o amor hai que collelo cando ven. Como di o outro, as cousas dos vivos hai que aproveitalas. E as dos mortos, deixalas enterradas. Así se fala, Carmiña. Temos que pensar nos que estamos acá e na xente orante que fale lo que queira. Hola, parejita enamorada. Hola, que te salta la cara. Hola, hola. Abuelo, le estaba hablando a Felicidad de tu cumpleaños y también nosotros queríamos deciros... Calla, Ricardito. No adelantes acontecimientos, que ya sabe que puede traer mala suerte. Mejor será que me calle. Sois lerda. Bueno, yo quería decirvos que... no me salen las palabras. Abuelo, ya lo sabemos. ¿Viste? ¿Para qué vamos a andar con macanas? Disfrute de tu amorcito. No te lo dije yo. Era listo como as pesetas. De condenado de rapaz. Tiñas moita razón, Xan. O teu neto eche de armas tomar. Así que vas a estar de cumpleanos. Pois mira que ben, eso hai que celebralo. Eso. Xan, ti non te preocupes por nada. Xan, ti non te preocupes por nada, que eu hei de falar con tua irmán. Imos que facer unha festa de cumpleanos a lo grande. Abuelo, nosotros también tenemos algo que contaros. Y además, seréis los primeros en saberlo.
Frida y yo nos queremos. Y también quisiéramos tener vuestra aprobación. Por la miña parte, non teño ningún inconveniente e estou moi contento e orgulloso de darvos a miña bendición. Que vos vou a decir, meus filliños? Por min non tendes que preocuparvos. Xa sabedes que eu... Pero tendes que aconsellarvos cos vosos pais. Por mi padre no hay problema, abuela. Pero tengo que convencer a mi madre que esa sí que es dura de pelar. Las mujeres siempre se fan las más duras, pero al final son más blandas que los. Más o menos. Yo confío en que no habrá problema, porque cuando lo presenté en casa quedó encantada. Me pareció muy buena persona. Lo que pasa es que siempre anda con la mosca detrás de la oreja por lo que os pasó a vosotros. Además, las 3 arreglavidas ya se encargaron de darle al pico por todo el pueblo. Os podéis imaginar cómo son. Ai, que mulleres esas. Bueno, tampouco se lle pode facer moito caso, porque xa todo o mundo as conoce, polo modo de falar. O mismiño que esta canción. Bueno, meu Xan, Ricardito, eu teño que ir dar contas de min na casa. E ti, Felicidade, si queres, xa podes vir conmigo. Sí, abuela, que se nos hace tarde. Entonces, nos vemos mañana, Ricardito. ¿Qué te parece, abuelo? ¿Cómo es la vida? ¿Cuánto camino tiene uno que recorrer para darse cuenta de lo que tiene al lado? Lo digo por ti y por mí. ¿Cuánta razón tenía cuando me contaba tus historias? Tienes razón. Mismo falas como un libro abierto, de los que yo tengo guardados. Inde recordo aqueles versos tan ben sonantes. Meu povo namoradeiro, dígoche con tanto afán que inda que estou lonxe, levo unha flor de San Xoán para recordarte sempre aluxado fojar. Hay que escribirle a mis papás a la Argentina. No te acordarías ti, pero eu sí. Tú verás, abuelo, pero yo pienso que estas cosas no hay de hablarlas por teléfono. Claro que sí, Ricardito, aunque yo ya garanti algo por el teléfono. Pero no sé si fixen bien o no. ¿Ti que me dices? Teléfono. ¿Y cómo no, abuelo? Tú sabes mejor que yo lo que se debe hacer en estos casos. Además, con ese piquito de oro que tú tienes, lo arreglas todo y en un momento. Bueno, pillillo, yo fajo lo que podo. A mí, que me dera que non vera ningún problema, nin contigo, nin conmigo. Esa jota, abuelo, suena, pero que muy macanuda, che. Eres grande, mi viejo. Bueno, dejémoslo ahí, porque me parece que esto trae rabo, sí. Abuelo, te lo digo de corazón.
hay muy poca gente tan buena y desinteresada como tú. Y además, para todo lo que haga falta... Xan, ai, que ben, xa estades os dous na casa. Ai, Dios mío, miña casiña chea. Pasa, miña irmán, pasa. Mira, estamos tratando de redactarlle a unha carta ao pai do rapaz. Yo creo que así va bien, ¿no, abuelo? Claro, para decirlle o que aquí acontece. A ver. Claro. Sí. Está moi ben, Llegué al pueblo, vine en buscar al amor de hombre que dejé atrás. Niña Carmela, yo te he de dar un amor grande de verdad. Como el abuelo me enamoré de una gallega con quien soñé. Felicidad, su nombre es la linda chica que yo encontré. Ai, meus dous homes escribir xa, que de contado veñan pa cá, toda a familia con celebrar, que abuelo e neto van a casar. Polo menos que teña de que. Porque aquí, neste pueblo, non se falará do de un, pero do dos demais, sempre, e canto faga falta. Sí, muller, sí. Hai xente que fale, pero ya me conoces. Cada uno arrastra la súa vida. Y a mí lo mismo, abuelo. Y vos, pura, no os preocupéis por eso. Nosotros venimos de una tierra que cada uno arregla lo suyo lo mejor que puede, sin andar pendiente de las macanadas de los demás. Ai, claro. Ojalá que se pudera decir o mismo. Oíste, meu chiquiño, aquí, inda ben non moves unha tella, xa cho saben a cargar carboquinceiro. Arrebejados e xoven, é que somos atravesados como a xixa. Bueno, mujer, non le des tanta importancia. Mire, eu penso que a carta vai ben así, non? Porque nós sempre fomos unha familia moi unidos e ben compenetrados e con poucas cousas que le digamos. Seguro que van a entender, xa veredes, xusto a Claudinita a entender. Ti, home, ti, eles non son faltosos de razón. Ademais, ti, xa os postes preparando, non? Eles teñen que entender que Ricardito xa está feito un home, mira, pai. E ten dereito a facer a súa propia vida. Ti falas moi ben, pura. Pero non dega de ser unha novedade para sus papás, porque o pibe xa andaba lá medio liado. Ai, Xan, sonche rapazadas. Xa se sabe que ao chegar a cierta edad, xa se sabe o que se
más vos, que ya tenéis mucho camino recorrido. Ai, bueno. Eu moito de homes non che sei, pero ainda che tuven algún pretendiente. E non foron dos máis feos, por cierto. Bueno, claro, xa non conto o pobriño de Rixón, que non merece. Vaya por Dios, parexa. Hola, familia. ¿Se puede? Ai, que ben que xa estamos aquí. Vamos a falar dunha cousa. Pase, don Ramiro, pase. Como veis, no vengo solo. Aquí os traigo unos amigos de tu infancia. Dale, que aquí non se come nada. Pasale pa dentro. ¡No puede ser! ¿Quieres Jumarcín? ¿Aquí o amigo Rillón? La leche. No somos nada. Ainda me acordo cuando jugábamos a alerta e a la partida na praza do Ayuntamiento. Estades máis maduros, pero vos atopo moi bien. Sí, Xan, sí. Soncho mesmiño. O que pasa é que aquí o tempo vai un pouquiño máis rápido que na Argentina. Pois mira, eu a ti encontrote feito un chaval, pero bueno, con uns anillos máis enriba. Non me expliquei bien. Eu quería decir que fai tantos anos que estou lonxe que non podo dar crédito a lo que vexo. Porque só de poñer os pés aquí sacáronseme polo menos 30 anos de encima. Polo menos. Eu hasta diría que algúns máis de 30. Eres mundial xa. Xa, falar polo do sol. Eu non cultural. Avilazos, meus amigos. Quero que sepan, inda que estuve lonxe, nunca les olvidí. Sempre foron para mí como a dous propios irmáns. Amigo xa, o niño de Deus. Non sabes ti a alegría que nos das o terte aquí con nós. Pois deixa que, indan que sexa de vellos, poderemos disfrutar da nosa amistade. Xa, que sí. Cantos anos hai que pouco Bueno, cállate un momento, Pepín. Cuando tengas que hablar, procura espabilar un poco. Si no, vamos a tener misa para rato. Y tus misas son cantadas. Ya no me acuerdo que Cuando hables, a mí no me extraña que no te acuerdes. Cuando hables, hazlo despacio, hombre. Don Edelmiro. Rixón. Xa de rapaz. Como le estaba diciendo, Rixón, xa de rapaz, é fillo como raposo.
cada cousa, usted xa se dar conta. Porque con el conto que se traía, sempre la enviaba. Por eso, a Pepiño non importa o mote que puxeron de rixóns por aquí, rixóns por alá, Pepiño rixóns, come sempre a fartar. Abuelo, ¿qué razón tenía cuando me contaba las cosas que te sucedían acá en tu pueblo? Ahora ya lo empiezo a conocer a través de sus gentes, sus costumbres, y la verdad, creo que te quedabas corto, porque estas vivencias son sencillamente maravillosas. Y no hablemos de mi felicidad. Me refiero a mi novia, porque eso ya es caviar. Esta sí que xente ben preparada. Eran como algúns caralláns, entroidos que andan todo puto día por a calle sin facer nada que valga a pena. Pero veis, que o día de mañán xa se arrepentirán. Ai, así nos vai o país. Bueno, Pitillo, bueno. Cala un momento, que me parece que te estás poniendo algo nervioso. Déjalo hablar, mujerina, deja que hable. Tú me miró. A mí xa acabou, Condenado de Rixóns, cuando quiere, ¿cómo sabes fastidiar? Bueno, ¿cómo os decía? Ya escribisteis a Argentina por el tema que nos interesa. Ay, sí, don Edelmiro, sí, ya le escribimos. Pero no lle faga caso o demo de Pepiño. Porque este Rixón é tremendo. Atravesado vai solo tamén. Pois sí, como lle dicía. Xa lle escribimos, e máis xa nos mandaron contestación. Todo o que faga falta pola felicidade do seu fillo é o máis importante para ele. Parecelle todo moi ben, por si. Xa deixa como é. Hija? Hija? Ai, Dios mío, querido. Aquí, xusto. ¡Justo! ¡El papá! Ai, poñemos, onde vos o a parar? Ai, cara, diz que o argentino é igual co español. Pero, ai, Dios mío, querido, eu non o entendo. Poñemos aí, ó, a ver, poñemos onde vos... Dime, papá, ¿qué? ¿Cómo está por ahí? Sí, todo bien. Ya contamos que todo está arreglado. Que confía en mí. Sí, está arreglado. ¿Querés que se ponga? Venga, hasta mañana. Abuelo, ponte el teléfono, que papá quiere hablar contigo. Sí. Hola, filho. ¿Qué? ¿Cómo vos vais? ¿Vais acá también? Sí. Ah, sí, sí. No. ¿Qué? Abuelo, no te enrolles tanto. Rapaz, déxate o abuelo que falo que quere.
tenerlo ahí. Pero ya veréis. Cuando lleguéis, todo se arreglará. Bueno, filho, bom viaje. Evite con coiba dito. Hasta agora. Adiós. ¡Tata, dijo mío! Sosiégate un pouco, que me parece que vai cheirar. Ti, escoita, e deixa que falen eles. Fenómeno, Xan. Pues vamos a hacer coincidir que la ceremonia caiga en domingo, que seguro que estará un día espléndido. Y vendrá mucha gente, porque no es para menos. Hay que valorar, y mucho, estas dos uniones. Ai, dixo yo don Edelmir, ojalá que esté un día de verán como o real, daquela, quentaba o sol, pero de verdad. Sí, mujeriña, sí, no te preocupes. Seguro que el Señor nos premiará con un día, con un sol como mundo. Ah, San Martín querido, hija don Edelmir, porque pa chover, xa chega o inverno, Hai meses que todos os días parecen iguales de tanto chover. Xa se sabe que a juiña fai falta, para las lechugiñas e todo eso, pero non tanto seguida. Inda ben, non sale o sol, burbum, xa ven unha nube negra, como un mundo pa tapar. Hijo mío, con sol, Eso es una día que a mí más me gusta. Incluso me tengo bañado y todo. Serán Argentina, porque o que aquí temos 2 meses escasos de verano, e polo menos 20 de inverno. ¿Tantos meses de invierno? Bueno, é igual. Mira, onde anda Comercindo? Comercindo! Dale, chejas aquí, hombre. Xa fala máis frixóns que a ti. Pero, para que hei de falar eu? Si solo despoitarvos a vos, xa o paso ben. Tranquilos, tranquilos, que si eu vos contara... Como dice el refrán, agua que no has de beber, dejarla correr. Esa cosa. Familia, nos vamos. Y ya sabéis, tenerme al corriente de lo que suceda. Sí, amigo Xan, deixamos. Hasta outro hino. Chao, compañero. Ya te estaré yo también. Tranquila, miña irmán, que eu tamén vou salir un pouco a tomar o aire. Se me acordaba, teño que facerlle un regalo a miña Carmiña. Vou mirarlle por unha boa joya. Porque a las mujeres es lo que más les gusta. Chao, pibe. Chao, abuelo. Qué sensación de felicidad tengo, qué gozo, qué alegría, qué gana de que mis padres lleguen cuanto antes.
quiero que puedan compartir conmigo este gozo. Y es que yo... ¡Hola! Señora Pura, ¿está ahí mi mamá? Ah, ¿quién es? Soy yo. Ah, eres tú. Pasá, piba, pasá. Gracias. ¿Estás tú solo, Ricardo? Tienes que perdonar, pero yo pensaba que estaría aquí mi madre con tu abuela Pura. Pues ya ves que no está, pero no importa. Pasa, pasa. Y dime, ¿cómo tú por aquí? ¿Qué se te ofrece? Yo venía buscando a mi madre, pero yo veo que no está y no te quiero molestar. Pero si tú no molestas, al contrario. Ay, Ricardo, no sabes tú bien cuánto me halaga oírte decir eso. Aunque tú sabes que la gente a veces lo dice todo de un modo que yo, la verdad, no sé lo que quieren decir. Pues no te preocupes, no sé de qué tendrían que hablar, porque yo pienso que entre tú y yo no hay nada, al menos que yo sepa. Ya sé que contigo no tengo nada que hacer. De momento. Claro que el otro día en el cine no decías lo mismo. Pulpo! El de la linterna tuvo trabajo toda la noche. No exageres. Que no exageres. Yo comprendo que para cualquier hombre tú eres una chica 10. Por lo menos. Ricardo, ten cuidado y no te vayas a quemar. No vaya a ser que tenga que apagar yo este fuego y felicidad se entere. Ay, Dios mío. No sé por qué tendría que trascender este encuentro entre tú y yo. Ya te veo venir. A mí con esas maneras no me engañas, ¿eh? Pero ¿qué diría tu amorcito? Te llaman. Qué buena que soy. Qué buena. Hola, diga. Ah, eres tú, mi cielo. ¡Ah! No la puedo ver. No te conocía. Sí, deja hablar un momento, mujer. Miedo. Tengo miedo. ¡Cállate, condenada! Miedo. ¿Qué te va a escuchar? De perderte, ¿sabes qué te digo? ¡Ja, ja, ja! ¡Y un cuerno, que se entere! Tengamos la fiesta en paz. Sí, solo. Que no. Que ya sabes que estoy esperando que me llamen mis papás. Mentireiro. Sí. Pues quédate tranquila. Bueno, tú ya me entiendes. Las mujeres lo entendemos todo, pero los hombres estáis todos apaposteados. No. Bueno, sí, está. ¿Pero qué quiere decir con lo de eso? ¡Ay, qué sinvergüenzona! No pasa nada porque estoy en casa. Pues sí. No, para nada. Confía en mí, lo que yo te diga. Que, bueno, sí. Pero escúchame. ¡Peligro en el ambiente! ¿Cómo está el patio? El teléfono parece que suelta chispas. Desde luego, como soy la mujer gallega de celosas, todo lo pensás mal. Algunas, Ricardo, solo algunas. Conmigo no tendrías ese problema. ¿Seguro que no? Sería algo peor todavía. No me vayas por las ramas y respóndeme. ¿Qué? ¿Rabieta de celos o una simple charla de amor? Ya ves cómo somos las chicas de aquí. Nos gusta que los hombres sean solo para nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy acostumbrado a otra forma de entender las cosas. Pero en fin, tendré que acostumbrarme. Por mí no lo hagas, no te vayas a trojallar. Yo te entiendo muy bien. Sí, te entiendo muy bien. No como otras, que se las dan de dulces y tiernas. Pero como dice mi madre,
Todas estamos hechas con el mismo barro. Y como decía mi tía Mercedes, que Dios la tenga en la gloria, no hay moneda que no pase, ni jeamputa que no se case. Robustiana, no juegues con los sentimientos de nadie, y menos no estando presentes. Yo quiero felicidad y voy a casarme con ella. Por lo tanto, aunque sabes que te aprecio de veras y me cae bien, Ahora se llama así. no me gusta que hable de esa manera tan irrespetuosa. Bueno, furia latina, perdóname. Sí, yo también lo aprecio. Y además, somos amigas. Claro que yo no sé si podré, ¿eh? Bueno, eso ya me gusta más. Quedas perdonada. Pero mira que... Pero mira que eres amiga de echar leña al fuego. ¿No tienes miedo a acabar quemándote? ¡Ah! ¿Qué me estás llamando? Mi cielo, a mí solo me quema quien yo quiera. ¿Qué? ¿No te gustaría? En otro momento. ¿Cómo que en otro momento? ¿Y otra situación? Otra situación. Seguro que echaba leña ese fuego encendido. Pues venga. Porque mira que está buena. Buenísima. Ay, buenísima tarde, Luciana. Ah, ¿estabas aquí? Condenada de rapaza. Sí, aquí, también acompañada de cháchara con Ricardito. Tu anai buscándote por la plaza. ¿Qué? Claro. Lejana de leña. Y después, pasa o que pasa. Anda, vaite daí. Vaite daí. E deixa en paz o meu netiño, que xa ten ben a que arrimar. Tiene razón. Hasta luego, señora pura. Yo ya me voy. Hasta después. Ricardo. Yo debo. Pero vaite daí dunha vez, muller. Voy. Hasta luego. Hecho un adiós. Ya lo veremos. Adiós, pampa mía. Ti, Ricardo, tamén te metes con calquén. Mira que esta robusta é unha liosa de moito coidado. Sempre fai o mismo. Donde ve fuego, en vez de apajalo, no, inda lle bota máis leña. E ti, xa debías saber quen é. Dijo eu que en túa situación tiñas que ter máis coidado, porque si queres un consello, aguanta da túa felicidade, que é unha muller pa diante e pa atrás. Yo lo creo, abuelo. Si Felicidad... Estoy enamorado de ella. La pibita, Robustiana, solo vino a preguntar por su madre. Pensaba que estaba aquí. Sí. Pero no pasó nada. Claro. De verdad, por estas... Por las luanai, claro. Ay, Dios mío. Meten chastrolas por diante e por detrás. O que ve, abuela, vai a liarte. O ti non lo ve. La verdad, abuela pura. No. Bueno, Juan, veña, deixo xa. Mira, rapaz, o teu abuelo xa? Onde foi? Ya ven. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, abuelo. Bueno, digo yo. Non seis vos, pero yo veo la mar de contento. Bueno, xa, non hai moita queixa. Podía ir mellor. O que pasa é que a xuventude é como a leña verde. Todo é fume. Abuela pura, no sea tan pesimista. Hay que ver las cosas de forma más positiva. Bueno, sí, en eso pode que teña razón. Xa se sabe que os vellos
Temos moito medo metela paz. E logo, que pasou? Nada, Xan, nada. Sonche rapazadas. Bueno, muller, non le des importancia. Ai, xa non me acordaba. Vindo para casa, doumo o carteiro este papel gris. Eu non sei de que é. Fai o favor, Ricardo. Levi aquí. É un telegrama. Ai, un telegrama. Eu sonche tan burro que pensín que era unha propaganda desas que hai agora. Ai, que papostía. ¿De quen é, Ricardito? Vine a Argentina. Ah, a ver. Pero no es posible. No puede ser cierto. Pero, Dios mío, Pillillo, ¿qué pasa? ¡Tú nos teñas sin agua! Pero lo que ve. En el barco en que venían mis padres ha subido un accidente. Por ahora no sabéis nada de ello. ¡Ay, no sabéis de tocarme! ¡Ayúdanos! ¿Cómo día y loco? Un barco de esos no puede ir al fondo, así como así. Aquí lo dice, abuelo. Le comunicamos que el barco Ruta de Plata ha naufragado. En breve tendrán más noticias. ¡Ay, Dios mío, pero! ¡Mejora más, Pillillo! Mira, eso se puede ser cierto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Líbranos de esta angustia! ¡Tráeme, Pillillos, de esos mares! ¡Líbranos de todos los males! ¡Amén! ¡Amén! Abuelo, que no puede estar sucediendo. No, Charles, Ricardito. Que ya verás como todo va de bien a mal. Ponte tranquilo. ¡Hola! ¡Se puede! ¡Ay, felicidad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis llorando? Ay, Pillilla, esto es una desgracia que ven encima de nosotros. Me mandaron un telegrama diciendo que me pasó algo. ¡Ay, no, Ricardito! ¡No sabemos nada de él! Pero penso que lle pasou algo malo. ¡Ricardito! ¡No puede ser! A ver, mi vida, ponte tranquilo. Cuéntamelo con calma. En el barco en que venían mis padres. Tiene un accidente. No se sabe cuánta gente se ha salvado. Pues mi vida, hay que tener esperanza. Que Dios todo lo ve. Y seguro que le hará que tus padres vuelvan sanos y salvos. Gracias, mi amor. Tu consuelo es para mí un bálsamo de esperanza. Ven, mi vida. Ahora debes de ser fuerte. No puedes derrumbarte. Ya verás como a tus padres no les ocurre nada. ¿Tú qué me vas a decir? Pero nos dijeron nada más concreto. Sí, Pillilla, sí. Nos dijeron que estuviésemos atentos al teléfono. A otros telegramas que puedan llegar. Pero, Pillilla, ya los colla confesados. Familia, acabo de enterarme por el cartero de la nefasta tragedia. Qué mal momento debéis de estar pasando. Hay que tener fe y esperanza. Y tenemos que rezar mucho. ¡Ay, Dios mío, querido!
los brazos. Deixa que les vivan y tan que me leves a mí. Jesús, María. Pero, pobrecita. Ay. A ver, trae para acá. Ricardito. Trae acá, abuela. Deja que yo lo lea. Esperemos que sean buenas noticias. A ver, Pero, ¿qué Ricardito? ¿Sabes de la angustia? Sí, el Señor me ha escuchado. Dios mío. Pero, a ver, Ricardito, dinos lo que pasa. Es que sea para verme, pillillo. Tranquilizaos. Tiene razón, Felicidad. Con ponernos nerviosos no hacemos nada. Pero no pone ahí lo que pasó. Ya sabía yo que no podía ser cierto. Déjenme que respire hondo. Amor mío, tu exclamación te delata. Ahora sí puedes llorar, pero esta vez de alegría. Llora, cariño, desahógate, llora lo que quieras. ¡Ay, Virgen do Carmo! Santa Ritiña querida, San Antonio, San Martín, San Andrés de Teixeira. Ven a levarnos una vela para grandes caminos. Nosos santiños queridos, canto lle temos que agradecer. Ya os dije yo que había que tener fe. Y esto es porque el Señor nos ha escuchado. Mis padres a salvo. ¡Qué alegría! Hace un momento el mundo se me venía abajo, pero ahora que sé que están bien, todo vuelve a ser como antes. Aunque mientras no los tenga aquí a mi lado, no estaré tranquilo. Pues eso no está bien, Ricardito. Ahora debes disfrutar de los buenos momentos. Las mujeres son sabias. Tiene mucha razón, Felicidad. ¿Cómo ha ocurrido todo, Ricardito? ¿No lo dice ahí? Solo me fijé en las primeras líneas. A ver, rescatado por un barco ruso que hacía su misma ruta, stop. Se encuentran fuera de peligro, stop. En breve recibirán más noticias, stop. ¿Ahora dónde están? ¡En Rusia! ¡No! ¿Pero allí? ¡No! Igual están en otra nación o en el mismo barco. Bueno, lo importante es que estén bien. Lo demás no importa. ¿Qué más da en donde estén? A lo mejor incluso tenemos suerte y llegan primero. Porque casi seguro que le pondrán un avión. ¡Un avión! ¡Ay, Dios mío querido! Pero eso no es ahí lo más peligroso do barco. Ay, dijo la verdad, que teño o corazón estruchado mientras no nos teña na casa. No, señora cura, no. Oye, por favor, el avión es el modelo de transporte más eficaz. Nosotros, cuando fuimos a Argentina, tuvimos un viaje de lo más tranquilo. Es que no te enteras de nada. Y si es de pasar algo, ya se sabe, mujer. A la puerta de tu casa puedes tener un accidente. Eso es verdad. Tiene razón, Felicidad. Daré la buena nueva hoy en misa de 8 a 8. Es una alegría muy grande. Ahora, sosegaos y poneos tranquilos. Tú, Jean, deberías de descansar.
esta noticia nos ha afectado a todos muchísimo. Tiene usted moita razón. Ai, Amigo. vamos, Xan. Vai te deitar un pouquiño, anda, que xa de facer moito ben. Bueno, familia, marcho, os dejo. Ya sabéis, si algo ocurre, me lo comunicáis. Hala, con Dios. Javier, hasta luego, don Edelmiro. Y gracias por todo. Pues, vamos, meu Xan. Mira, vouche preparar a cama e tiras co teu corpiño un pouco. Hasta eu tamén. Y pensar que yo, bueno, es lo mismo. Lo pasado, pasado está. Dime, mi vida, ¿qué es lo que me querías contar? La verdad es que venía dispuesta a reñir contigo, pero ya se me pasó. Pero eso sí, prométeme que no estarás ni coquetearás con esa pelandrusca y busca hombres de Robustiana, ¿vale? Pues claro que sí. Tú sabes que para mí no hay otra que no seas tú. Entonces, ¿qué hacía que esa sinvergüenza? ¿No me dirás que fue casualidad? Venía a preguntar por su mamá. Ella pensaba que estaba aquí. Sí, sí, sí. Pero no pasó nada, nada. Ay, eso está muy bien, pero yo ya me conozco sus artimañas. Conmigo no tiene nada que hacer. Si te digo que cuando va por la calle, tiene que llamar la atención como sea. Y si no miran para ella, pasa por lo menos 20 veces por el mismo sitio hasta conseguirlo. Si es que solo le faltaba trabajar de... Bueno, es lo mismo. La verdad, que da pena. Yo pienso que es una pobre infeliz, que piensa que todo se mide por su apariencia. Y la verdad que no es así. Pero tranquila, mi vida. Conmigo puedes estar tranquila. Ven, cariño, a mis brazos. Ay, ¿cómo sabes camelarme? Mi bollito de leche. ¿Quién me ha llamado? Cuando quieres, decís unas cosas que suenan muy bonitas en tu boca. Pues sí, me gustas mucho. Mi bollito de leche. Quiero comer. Pues cómeme. Me acuerdo que el abuelo siempre tatareaba una musiquita que fue muy bien para la ocasión. Llegar hasta aquí ha sido un sueño. Pasamos mil aventuras, mi abuelo y yo. Pero valió la pena porque encontré una flor. Se llama felicidad. Ella es mi amor. Se llama felicidad. Ella es mi amor. Me llamabas, amor. Sí, te llamaba por tu nombre. Quiero que compartas conmigo esta alegría. En mi corazón que está sediento de compartir tu amor cada momento. Disfrutemos de esta pasión intensamente, oh, y felices
Carlito, lo inquieta y nerviosa que estoy hasta que nos vea aparecer por esa puerta. Y yo también. Estoy que no me puedo aguantar. ¡Alabado sea el Señor! ¡Ven que nos baila mi Carlito! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Amito! ¡Os tengo en mis brazos, hijo! ¡Alabado sea Dios! ¡Papá! ¡Por fin habéis llegado! Sí, cariño, ya estamos aquí, sin duda. ¿Y el abuelo y la abuela dónde están? Están descansando. ¿Querés que los llame? ¿Cómo no voy a querer ir? Claro que sí, llámalo, por favor, llámalo. Pero antes, quiero que conozcáis a Felicidad. Ella es la chica que conocí en Argentina. Y como ya sabéis, mi futura esposa. Encantado de conocerte, pibita. Venga, este abrazo. Igualmente, no saben ustedes la alegría que nos ha dado su llegada, sobre todo a Ricardito. Lo sé, es un chico muy bueno y muy cariñoso. Sí, señora Claudina, pero es que ya no queda. No me traten usted. Para vos, lo mismo que para mi hijo. Me traté, así ya está. Pero, Claudinita, vos ya sabés que la pibita no tiene la confianza suficiente. Dale tiempo al tiempo. Y hazme caso a mí. Ya sabés que los hombres... Mamá, que te conozco. Hijo, tenéis una novia linda como hay poca. Os deseo lo mejor en vuestro matrimonio. Abuelo, abuela pura, por fin has llegado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tío Pura! ¡Yo! ¡Claudina! ¡Santa Retilla, querida! ¡Sencilla, los imposibles! ¡Que ven que ya no estamos aquí! Nina, Nina. Nani. Nina, Nina. Nani. Hay que ver cómo son las cosas. Cando un quer, xa non ten muller. E cando ten muller, xa non sirve para nada. Pepiño, no te líes mucho, que pronto van a llegar los novios. Y no quiero tenerlos esperando. Pon enseguida, tranquilo. Don Edelmiro, que usted no se casa. Mira pa allá. Tiña. Acá Carmiña no vote. Pero no vote do mar, É moi fino. Hasta un nene. Si me parece aí. Vete terminando, Rixón.
Tranquilo, don Tabadelmiro. ¿Te falta mucho, Pepiño? No, no. Ya me queda poco. Vaya viñazo, tempo no se cura. Ten el viño en el puta má. Este viño. Viña me den a min pa despedida de solteira. Ya voy enseguida, Pepiño. A ver, ir pasando, iros colocando por aquí. Todos por aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Eh? No quiero tener ni un fallo. Yo señor cura, que todo salga bien. Quiero que salga como se merece. Bueno, por Dios, bueno, por Dios. Ahora non é tempo de espelecharse uns aos outros, veña, que ahora é tempo de cantar e rezar, que temos unha boda cojonuda. ¡Venga, don Gumersindo! ¡Qué listo es! En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hemos venido aquí para unir en matrimonio a nuestros queridos amigos y vecinos de este pueblo, Xan y Carmiña, Ricardito y Felicidad. Xan, tú que eres el más viejo, debes de aconsejar bien a los más jóvenes. Bienvenidos seáis todos a la mesa del Señor. Xan y Carmiña, Ricardito y Felicidad, ¿estáis dispuestos a contraer matrimonio libremente? Sí, estamos. ¿Estáis dispuestos a respetaros y amaros para el resto de vuestra vida? Sí, estamos. El Señor, que hizo nacer con vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo. Yo os declaro a los dos marido y mujer. Podéis besaros. ¡Viva la novia! Y los padrinos pueden pasar a la sacristía para hacer un donativo voluntario de una cesta de
Y ahora, ya sin perder más tiempo, vamos a leer el reparto. Vamos a sacar esto de aquí. Telón. Claro. Ahora, en el papel de Sean, Gerardo San Martín González. Felicidad Diana Pilar May. Justo Manuel San Martín González. Claudina Pilar Garrido Otero. Picayo José Meis García. Carmina Belén Álvarez Alfonso. Cura Ángela Fernández Miguel. Don Edelmiro Cura Óscar Parada Costa. Rubensito José Meis García. Aruja Gurusana Mariví Alfonso Pérez. Pepillo Risión Francisco Brea. Domínguez. Conchita Elma Álvarez Barreiro. Maruja Natalia Montenegro Prieto. Bueno, yo no tengo ni idea de quién era el pendón de Robustiana, no tengo ni idea. Apuntadora Isabel Prieto Prol. Presidora Isabel Leiro García. Decorado Miguel Ayo. Ayudante de puesta en escena en escena Ana Prieto Vera. Mobiliario, decoración Praxis, maquillaje Arume, también está por ahí. Peluquería Desbota, Ana y Cris Domínguez. Sonido José Paz. Iluminación Manuel Domínguez. La obra está dirigida por Jacobo Canela Domínguez. Sí, mira. Una vez más, me gustaría repetir que la obra ha sido escrita por un autor rioense, Carlos Otero. Muchísimas gracias por su asistencia, esperamos que hayan disfrutado y recuerden, mañana volvemos a estar aquí a la misma hora y en el mismo sitio. Gracias.